Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, señor intendente de Cañuelas, señor embajador de Brasil, señores intendentes que también nos acompañan de otras localidades, señora Rosana Camargo, nos acompaña también una integrante de la familia propietaria de la empresa que hoy estamos aquí y le brindamos un fuerte aplauso por la deferencia de venir a acompañarnos. Acá estamos en una carpa, pero al ladito nuestro, esta carpa está en una planta del complejo Loma Negra, de Loma Ser, que con una inversión de 75 millones de dólares va a duplicar la posibilidad de despacho de cemento y también exportación. Recién vimos el primer pellets transportarse en una inversión muy importante que además incorpora nuevos puestos de trabajo. Pero recién charlando con Rosana, con el intendente, con el gobernador, con los directivos de Camargo, comentábamos los récords que viene batiendo Camargo Correa, que son los récords que viene batiendo la Argentina, porque cuando una empresa, la más importante, productora de cemento de la República Argentina, bate récords de inversión y récords de producción, porque en realidad es el país, es el modelo económico y político el que está batiendo récords en materia de producción. Déjenme decirles, la construcción ha crecido 10.9 en los primeros 5 meses del año, alcanzando un nuevo récord de actividad que ya superó el del 2010 y en 17 puntos el récord máximo de la serie que era el año 1980. En mi gestión hemos roto 2 propios récords en producción de cemento. La verdad que me siento muy contenta y con las obras que hoy estamos anunciando aquí, este hospital para Cañuelas, los 5 ecopuntos que acabamos de firmar, que son 60 millones de pesos, que son 5 ecopuntos, 5 lugares donde vamos a construir plantas de tratamientos que van a permitir mejorar el ambiente y desarrollar y profundizar la excelente tarea que veníamos haciendo desde Acumar en lo que es el saneamiento de la cuenca. Quiero leerles algunas de estas cuestiones que son muy importantes en materia de medio ambiente y que ya 1.021.000 vecinos que no tenían agua potable la tienen. 762.000 vecinos tienen desagües cloacales y otros 470.000 lo tendrán a fin de año. 2.100.000 vecinos no se inundan porque hemos construido desagües pluviales. Se extrajeron 57 barcos hundidos, chatarra de hacía décadas y décadas que comercializó el Hospital de Niño en Partes y el Hospital Garrahan. Se extrajeron 9.065 toneladas de basura, se limpiaron 150 kilómetros de márgenes y estamos construyendo viviendas para la gente que no podía seguir viviendo en las condiciones que lo estaba haciendo. Además, no pudimos hacerlo hoy porque falló la videoconferencia. Rosana, te tengo que contar que nosotros trabajamos mucho con el sistema de videoconferencias, por eso esos televisores. No es de modernos que lo hacemos porque son tantas las obras que inauguramos que sería imposible cumplir un calendario. Debería trabajar sábado y domingo, no dormir mañana, tarde y noche, pero te comento y para que se ponga contenta la empresa que ya está todo dispuesto para firmar el contrato de iniciación de la Ruta 23 en la provincia de Río Negro, el tramo que va de Bariloche a Pilcaneuyeu Viejo. Ya hemos inaugurado el tramo que va hasta Los Menucos, eso lo hicimos con el presidente Kirchner, esa ruta la hicimos durante su gestión. Es una ruta que atraviesa
longitudinalmente, es una suerte de corredor bioceánico porque atraviesa longitudinalmente toda la provincia, nuestra querida provincia de Río Negro. Bueno, ya no nos hemos podido comunicar, pero lo vamos a hacer seguramente en el día de mañana desde Mar del Plata. Igualmente hoy vamos a comunicarnos con Puerto Madryn para poder dar subsidios a los productores de la zona norte del Chubut que sufrieron el efecto de las cenizas. Una gestión permanente en un país que crece, un crecimiento que en estos 8 años ha alcanzado el 80% del PBI. Y yo lo escuchaba recién a Gustavo Arrieta hablar y dijo en una parte de su discurso que cómo se ha articulado en la provincia de Buenos Aires la gestión entre los municipios, la provincia y la nación. Y es exactamente las mismas palabras que escuchaba ayer de intendentes de Santiago del Estero y yo sentada al lado del gobernador de Santiago del Estero. Y cuando decías eso, Daniel me dijo, esa es la marca registrada de cómo funciona el modelo de gestión. Y realmente es la marca registrada. En todos aquellos lugares en los que la nación, la provincia y los municipios articulan, se crece y se crece en serio. Y voy a decir otra cosa que me dijo Daniel, aunque me va a decir que soy una chufa porque ando contando las cosas que me dice, pero me dijo, yo me di cuenta enseguida cuando llegué a la provincia, que no se podía tener la provincia alambrada. Las provincias alambradas no crecen, no existe alambrar las provincias porque somos parte de un mismo país y de un mismo proyecto. Y yo creo que, lo decía él, mi mayor mérito ha sido ver eso, ver cómo tenemos que funcionar. Y él lo entendía también de esa manera, y cuando digo él, hablo de él, porque él fue intendente primero, hizo todos el curso en honoris, como digo yo, fue intendente primero, 3 veces gobernador, y entonces sabía la necesidad de articular los esfuerzos, de los recursos, del trabajo, de los planes, de la planificación, de identificar cuáles son los puntos en los cuales hay que invertir, en poner los recursos, qué es lo que hace más falta. Y esa forma de gestionar que tuvo en toda su vida fue la que luego plasmó cuando llegó a la presidencia de la Nación. Pero además de eso plasmó otras cosas sin las cuales hubiera sido imposible hacer estas cosas. Porque si uno recuerda lo que, por ejemplo, ha crecido también los ingresos de la provincia. Hablo de los ingresos de recursos de origen nacional, presupuestarios y por coparticipación. La provincia de Buenos Aires recibe 577% más de lo que recibía en el año 2003. Crecimiento por actividad, al tener mayor actividad económica, mayor impuesto, mayor coparticipación y también mayor asignación de recursos presupuestarios para las obras, para las cuestiones sociales como la asignación universal por hijo, jubilaciones, emprendimientos como hospitales, como rutas, caminos. Es simple, es saber que tenemos que desarrollar un país en forma armónica, donde el mercado interno sea también uno de los puntales y donde la infraestructura económica y social apuntale este esfuerzo. Me decía recién Rosana cómo invierten en la Argentina, porque la Argentina está demandando cemento. Y si hay algo que mide la actividad y el crecimiento de un país, es el cemento, es la construcción, madre de todas las industrias. Y yo digo que esta es la forma en que tenemos que seguir trabajando, articulando además con el esfuerzo privado, con la inversión privada. Yo debo decir que la gente de Camargo Correa, desde que tengo memoria como presidenta, me ha venido a visitar muchas veces para anunciarme nuevas inversiones y debo decir que ha cumplido con todas y espero que me tengan que seguir anunciando más inversiones porque la Argentina sigue creciendo. Yo creo que es tan importante en un mundo tan complejo y que tiene tantas dificultades, y además siempre lo hemos dicho, la articulación de nuestra propia región, el Mercosur, la América del Sur, que debe ser también nuestro propio mercado, no cometer por ahí
algunos errores que han hecho algunos otros lugares que han renunciado a instrumentos básicos de lo que tiene, de las economías que tiene que tener cada país, pero sí articular inteligentemente en la integración productiva porque vamos a crecer juntos y porque somos la región que más crecimiento ha tenido, que hemos sostenido también junto con China el crecimiento de la economía y además porque tenemos las reservas de agua más importantes, porque ahora también la hermana República Bolivariana de Venezuela ha sido certificada que tiene la cantidad de reservas petroleras más importantes del mundo, más allá. El otro día me impactó la certificación de la OPEP, que le certificaron más reservas que Arabia Saudita. Hugo lo decía siempre, pero todo medio como Hugo es medio exagerado para todo. Siempre lo miramos y le decíamos, bueno, no será tanto por ahí como los árabes, qué sé yo, será un poco menos, pero no. Le han certificado, el otro día estaba leyendo la noticia, de que tienen más reservas que la Arabia Saudí. Y siempre he dicho que si nosotros, aquí en esta región, tenemos energía, tenemos alimentos, tenemos agua y tenemos ciencia y tecnología, creo que vamos a tener un lugar muy importante en el futuro. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para superar las diferencias que alguna vez nos quisieron imponer desde afuera y que yo aquí quiero hacer un homenaje a dos presidentes, el presidente Kirchner y el presidente Lula, que realmente fueron dos hombres que entendieron que Brasil y Argentina no podían de ninguna manera ser considerados rivales. Quiero decirles, además, con mucho orgullo, se lo comentaba Rosana hace unos instantes, que la semana que viene, Oscar, ¿no? La semana que viene, Argentina va a inaugurar su embajada en Brasilia, capital de la República Federativa del Brasil. Ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿No teníamos embajada? No, no teníamos embajada. Teníamos embajada en muchos países del norte de Europa, pero saben que teníamos un terreno baldío en Brasilia. Cuando se fundó Brasilia, se le asignó a cada uno de los países un lugar en un barrio que se llama, los que conozcan Brasilia, el barrio de las embajadas, donde están las delegaciones de cada país. Entre la delegación de Chile y Uruguay, creo que es, ¿no, Oscar?, que está el terreno que Brasil le asignó a la Argentina en la década del 60, solo había yuyos y piedras. Kirchner decidió que allí debía levantarse la delegación oficial de la República Argentina y yo la voy a inaugurar ahora en la próxima semana como un símbolo de lo que entendemos los argentinos debe ser la verdadera integración. Yo estoy absolutamente, apostamos a esto, el crecimiento de nuestra industria automotriz, récords de venta de autos, el crecimiento de nuestra industria autopartista, el crecimiento de nuestra metal mecánica, el crecimiento de nuestra cosecha, más de 100 millones de toneladas que queremos comenzar a agregarle valor para que no se nos reprimaricen las exportaciones, porque esto es clave para que este inmenso esfuerzo que hemos hecho los países de la América del Sur, agregando valor a nuestros productos y fundamentalmente dándole trabajo a nuestra gente para sacarla de la pobreza y la indigencia, no caiga en saco roto. Tenemos que profundizar el proceso de industrialización, tenemos que profundizar el proceso de generación de infraestructura, porque esto hace al crecimiento y a la generación de riqueza de un país y a una mejor distribución del ingreso para que no nos pase lo que está pasando en otros países que han sido líderes y primeras economías mundiales, pero que debido a la formidable concentración de ingresos, donde apenas un 1% maneja el 40% de la economía y se queda con el 25% del PBI, comienzan a desaparecer los consumidores, que son la razón de ser
de la actividad de los empresarios. Las empresas existen, el capitalismo existe si hay hombres y mujeres que consumen, que compran autos, que compran una bolsa de cemento, 2 o 3 bolsas de cemento para agregarle una habitación a su casa si es que no la pueden ampliar más, o que hacen su primera vereda. Todo esto forma parte, no es solamente las obras de infraestructura que le agregan puntos al PBI, pero está todo el crecimiento de la actividad privada que por ahí no va a la gran empresa constructora, pero sí va, por ejemplo, a los corralones, en las intendencias, en los pueblos, y esto es la cadena virtuosa de la economía. Y entonces el sector privado debe invertir para sostener la oferta, y sobre todo cuando hay un Estado que está comprometido por convicción a sostener el nivel de demanda agregada, que es lo que necesitan las sociedades. Esa articulación virtuosa entre un Estado que a través de la correcta asignación y reasignación de recursos permite mantener y aumentar el consumo, y empresarios que con esa rentabilidad invierten para ofertar a mercado interno, pero al mismo tiempo también logran excedentes para conquistar nuevos mercados. Yo siempre he dicho que Brasil y Argentina tienen que ser plataforma conjunta para exportar al mundo y agregar valor a nuestras producciones. Quería contarle también a Rosana, que me olvidé de decirlo cuando estábamos solas recién ahí charlando, que ayer en la provincia de Santiago del Estero pusimos en marcha el primer prototipo de radar primario hecho en la República Argentina por una empresa pública, el INVAP. Primer prototipo de radar primario, y pasamos a ingresar al club selecto, digo yo, de los países que producen radares. Hasta ayer eran 9 radares primarios, a partir de hoy son 10 países que producimos radares primarios en el mundo, y que también hace muy poco, ustedes lo recordarán, lanzamos en la NASA un satélite, el Aquarium, prácticamente hecho la mayor parte aquí en la Argentina por nuestros científicos. Yo la verdad que me siento muy orgullosa porque creo que el siglo XXI, y lo repito todos los días, por eso inauguramos hace muy poco Tecnópolis, va a ser el siglo de la ciencia y la tecnología. Yo quiero insistir mucho con eso. Recién Rosana me decía las escuelas técnicas. Ella también es presidenta de lo que sería el equivalente de la Fundación Loma Negra aquí, el Instituto Loma Negra, el Instituto Camargo Correa en Brasil, que es una fundación, y se dedican fundamentalmente al sector educativo. Y me hablaba de su pasión por las escuelas técnicas. Y yo le contaba de la pasión de Kirchner también por las escuelas técnicas, que cuando estaban cerradas en nuestro país, él decidió la reapertura, porque claro, como no había producción, ¿para qué se quieren escuelas técnicas? Y hoy uno de los problemas que estamos teniendo precisamente es que hay por allí demanda de trabajadores calificados y no damos abasto con esa demanda de trabajadores calificados porque han sido muchos años sin producir y fundamentalmente sin incentivar a nuestros estudiantes a las carreras técnicas y a las carreras duras, que son, y se los dice una abogada, o sea, no tengo nada contra las disciplinas sociales, pero realmente queremos incentivar y orientar mucho nuestra educación hacia las ciencias duras, hacia la ciencia y la tecnología. Por eso esa también ciencia y tecnología en Tecnópolis, para que la gente pueda acceder a ver que hay un mundo diferente, un mundo de la ciencia, un mundo de la tecnología, donde Argentina produce satélites, donde Argentina producía vectores que podían ser lanzados direccionadamente a 1000 kilómetros de distancia, para que vean lo que hemos hecho en estos 200 años de industria. Un país que fue uno de los primeros 5 en el mundo en hacer, construir, diseñar y ejecutar con científicos propios aviones a propulsión. Luego pasó lo que pasó y bueno, otros como Brasil tuvieron más suerte y hoy tienen a Embraer, que es una de las principales, pero miren
miren si nosotros no podríamos también tener un equivalente a Embraer si hubiéramos seguido con aquel proceso virtuoso que producía aviones a propulsión. Y esto no tiene connotación partidaria, por más que haya sido el presidente Perón. Pero la verdad que cuando uno ve la historia y ve las frustraciones que hemos tenido, dice, pero que este siglo, este tercer siglo de la Argentina sea un siglo diferente. Por eso, esa Tecnópolis que queríamos inaugurar el año pasado como culminación del Bicentenario era esa convocatoria. Era esa convocatoria al tercer centenario, a la construcción, al trabajo, a la ciencia y a la tecnología. Y en esto vamos a seguir perseverando, con gestión, con trabajo, con articulación entre provincias y municipios, con articulación entre lo público y lo privado, porque no hay secreto. Trabajar las 24 horas del día pensando en el país y muchas veces teniendo que decir no. Sé que es una palabra que a los políticos no les gusta, más los políticos siempre les gusta decir que sí porque piensan que diciendo siempre que sí, todo el mundo los va a querer. El problema es que muchas veces cuando se termina diciendo a todo que sí, bueno, luego se terminan pagando costos demasiado importantes. Tampoco hay que saber decir a qué se dice que no y a qué se dice que sí. Es también una importante distinción. Nosotros hemos sabido decirle que no cuando de afuera nos quisieron imponer políticas con las cuales no estábamos de acuerdo, y hemos sabido decirle que sí a los que sostenían antes que nosotros que era importante reindustrializar el país, sostener un modelo de desarrollo y crecimiento, sostener mercado interno y también tener una agresiva política en materia de exportación, de sustitución de importaciones y de valor agregado a nuestros productos. Esto es clave. Yo creo que estamos en el buen camino, tenemos datos muy buenos, la CEPAL, que nos había dado un crecimiento estimativo para este año del 4 y pico, recalculó y nos da un crecimiento del 8,3 en el año. Nos dan también además que somos el país de toda América Latina, el único país que no reprimarizó sus exportaciones, que ese es un riesgo que siempre se tiene cuando se aprecia demasiado la moneda por el ingreso de capitales que luego se tornan muy volátiles en un mundo que es muy volátil. Pero bueno, a mí me gusta contarle todas estas cosas para saber qué es lo que pasa y cómo se hace, porque como decía Gustavo, no es viento de cola, no es viento de cola, porque 8 años con viento de cola ya estaríamos, no sé dónde, no es viento de cola, es pensar el país diferente, es pensar la gestión diferente, es pensar, en definitiva, en las cosas que hicimos mal para no para andar refregándoselas a nadie, sino simplemente para hacer algo distinto, porque hemos demostrado además que algo diferente, que algo distinto, que algo con lo que soñaron los hombres y mujeres que lucharon por la libertad hace 200 años, lo podemos lograr y que es también la igualdad entre todos nosotros. Muchísimas gracias, felicitaciones, Cañuelas, capital del dulce de leche, gracias por los regalos, gracias por el afecto y por el cariño con el que siempre me tratan, sepan que yo los quiero muchísimo. Muchísimas gracias. Con las palabras de la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, damos por concluido el presente acto. A todos, muchas gracias.